Las poderosas aguas del río Éufrates se han retirado, dejando al descubierto un lecho expuesto, como si una mano gigante hubiera retirado el sustento líquido de la cuna de la civilización. Lo que antes era una arteria amplia y reluciente, fluyendo a través de siglos e imperios, ahora yace desnuda en algunos tramos, revelando un nuevo y austero paisaje. Tierra agrietada, antiguos canales expuestos y vestigios de un pasado acuático. Los científicos que recorren su curso informan que el río no solo ha retrocedido, en algunos lugares, literalmente se ha secado. Lo que han encontrado tras esta desaparición es tan asombroso como la propia ausencia del agua y habla de cambios más profundos en nuestro mundo. Antes de comenzar, apoya con un me gusta y suscríbete para más actualizaciones. El Éufrates ha estado grabado durante mucho tiempo en la historia de la civilización humana, naciendo en las tierras altas de Armenia, atravesando Turquía, Siria y luego Irak. Ha alimentado campos y pueblos, irrigado la tierra y marcado los ritmos de asentamiento a lo largo de sus orillas. Sin embargo, ahora los científicos, usando datos satelitales, estudios de campo y modelos hidrológicos, concluyen que el caudal del río se ha desplomado. Una combinación de menor acumulación de nieve en sus nacientes, temperaturas en aumento que intensifican la evaporación, desvíos de agua y represas aguas arriba, y sequías sostenidas impulsadas por el cambio climático han conspirado para arrebatarle vitalidad. No se trata solo de un declive gradual, es una revelación repentina de vacío donde antes hubo abundancia. Los científicos relatan cómo grandes tramos del lecho exponen ahora rasgos ocultos durante mucho tiempo. Capas geológicas, depósitos de sedimentos y antiguos artefactos emergen donde antes corría el agua. Un hallazgo sorprendente es un antiguo sistema de túneles, accesible por escaleras finamente talladas aún intactas, revelado en esta zona recientemente desecada. Estructuras que pudieron permanecer sumergidas durante siglos, esperando que el agua retrocediera, y que hoy dan testimonio silencioso de la confluencia entre la historia humana y la retirada de la naturaleza. Encontrar rasgos humanos de tal sofisticación indica que lo descubierto trasciende lo ambiental y se adentra en lo arqueológico y cultural. La revelación impacta en múltiples niveles. En la superficie, el agua que desaparece cuenta una historia de alarma ambiental. Los satélites que monitorean la cuenca Tigris-Éufrates registran fuertes pérdidas de almacenamiento total de agua dulce, tanto superficial como subterránea. Una tendencia persistente de agotamiento de aguas subterráneas se suma a la reducción del agua superficial, de modo que entre 2002 y 2017 la cuenca perdió en promedio mensual 0,93 milímetros de espesor de agua, un cambio de escala tectónica en la hidrología. El secado es también una señal clara de que el río se acerca al colapso. Algunas proyecciones advierten que el sistema podría secarse hacia 2040 si no hay intervenciones mayores. Pero el túnel descubierto y los restos de canales desaparecidos muestran otra dimensión, una memoria cultural al descubierto, una estratigrafía de ocupación humana antes amortiguada por el agua constante y ahora desenterrada. Las implicaciones se expanden. Este no es un curso de agua cualquiera, está en el corazón del creciente fértil, cuna de las primeras sociedades agrícolas. Su desaparición, incluso parcial, sugiere que el paisaje que dábamos por sentado está cambiando. Donde el agua alimentó campos y ciudades, donde se extendieron redes de riego y florecieron urbes, el sustrato revelado plantea preguntas. ¿Qué yacía debajo? ¿Qué civilizaciones prosperaron en sus riberas, se adaptaron a sus caudales y hoy enfrentan un mundo distinto? El desenterramiento de túneles antes ocultos habla de esa larga memoria, pero también insinúa cuánto del pasado podríamos perder si el agua se va.
Más allá de la arqueología, el lecho expuesto revela una vulnerabilidad del sistema terrestre. Cuando un río de la escala del Éufrates pierde su flujo, cuando el fondo se endurece y pasa de agua corriente a limo agrietado, ¿qué ocurre con la ecología, el transporte de sedimentos, los humedales y deltas aguas abajo que dependían de ese caudal? Los científicos advierten que el secado socava las funciones naturales del río. Ya no transporta nutrientes, ya no inunda cuando debe, ya no amortigua las estaciones. El riesgo no es solo para la vía fluvial, sino para la red viva que la rodea. Existe también una dimensión geopolítica. La cuenca del Éufrates cruza fronteras nacionales y la gestión del agua ha sido fuente de tensión. Las represas aguas arriba reducen los caudales. Siria e Irak sostienen que Turquía desvía demasiado, y a medida que el flujo disminuye, aumentan las apuestas. La aparición de un lecho seco no es solo un evento ambiental local, es un marcador de una diplomacia del agua sometida a alta presión. Cuando el agua se reduce, las opciones se estrechan, y el lecho revelado se vuelve símbolo además de sustancia. Las revelaciones expuestas son inquietantes. Un túnel con escaleras perfectamente talladas, quizá para usos rituales o prácticos subterráneos. Fragmentos de antiguos canales que ahora forman crestas en el fondo seco. Capas de sedimentos que guardan registros de inundaciones y sequías, de siglos de riego humano y variación natural. Es como si el río hubiera retirado una capa de su propia historia, ofreciendo a los científicos una ventana rara a lo que yacía bajo la corriente. Para hidrólogos y arqueólogos es un momento de convergencia, la retirada de la naturaleza revelando las huellas de la civilización. Pero la narrativa no es solo académica. A lo largo del curso del río, la tierra siente el cambio. Agricultores que dependían del riego ven el caudal disminuir. Lo antes seguro ahora es incierto. Los suelos antes inundados se secan. La vegetación ribereña retrocede. El secado deja cicatrices, riberas arboladas convertidas en grava y polvo, canales antes navegables, reducidos a escorrentías o hilos de agua, el esqueleto de la red hídrica al descubierto. Hay una ironía profunda. Un río que ayudó a construir la agricultura, irrigar reinos y habilitar civilizaciones, impulsa ahora una reversión, con tierras que regresan a la aridez e infraestructuras diseñadas para la abundancia que fallan con menos agua. Los rasgos descubiertos, el túnel, las escaleras, son reliquias de sociedades que se adaptaron a las vías fluviales, pero esa adaptación enfrenta hoy una nueva realidad. Un río que se encoge, desaparece por tramos y revela lo que siempre estuvo oculto. En cierto modo, los artefactos susurran resiliencia, pero también lanzan una advertencia. Lo que pasó inadvertido cuando el agua fluía, ahora habla fuerte cuando ya no lo hace. Los hallazgos técnicos son contundentes. Los datos satelitales, GRACE, muestran que en la región Tigris-Éufrates, las reservas de agua subterránea se han reducido rápidamente. El agua superficial disminuye, el deshielo es menor, la evaporación es mayor y la cuenca se ha calentado. Las represas aguas arriba reducen la salida, por lo que los tramos inferiores enfrentan menos volumen y peor sincronización. En Siria e Irak, la capa de nieve invernal en las regiones fuente ha disminuido. Los patrones de lluvia han cambiado y las sequías son más largas. El resultado interpretado es que el río no está simplemente bajo, está fallando en recargarse temporada tras temporada, y el lecho revelado es un síntoma de ese fracaso. El descubrimiento del túnel añade una dimensión más profunda, una estructura hecha por el ser humano que yace donde antes golpeaba el agua. Pero ahora que el lecho del río ha quedado al descubierto, los científicos pueden estudiarlo. ¿Para qué servía el túnel? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo interactuaba con el flujo del río? ¿Servía para irrigación,
rituales o refugio? El hecho de que permanezca intacto habla de la durabilidad de aquellas sociedades antiguas, pero también de la pérdida de continuidad. El agua que antes lo cubría, ahora retrocede. El río que lo ocultaba, ahora lo revela. El sitio resulta inquietante, una exposición de la naturaleza, un vestigio de la civilización junto a la amenaza de la desaparición. A medida que el río se desvanece, también lo hace la infraestructura invisible de la vida construida a su alrededor. Canales de riego, acequias, marismas, humedales, orillas y llanuras de inundación. Los científicos señalan que cuando el caudal disminuye, todo el régimen de inundaciones cambia. Las crecidas pueden reducirse, los sedimentos acumularse, las formas del cauce modificarse y la ecología transformarse. En el lecho expuesto se vuelven visibles las marcas de antiguas inundaciones y los cambios de canal, pero aguas abajo el impacto latente es menos visible, aunque no menos real. Los humedales dejan de recibir agua, las marismas se encogen y los sistemas deltaicos se debilitan. Los hallazgos del secado no están aislados, alimentan una cascada de cambios sistémicos. En el contexto más amplio del clima, el lecho del río al descubierto es una señal de que un río antes estable y caudaloso ahora es vulnerable, de que la intervención humana, represas, desvíos aguas arriba y demanda de riego, interactúa con los factores climáticos para empujar al río al borde. Los sistemas antiguos, las civilizaciones y los paisajes construidos, bajo la suposición de continuidad del agua, ahora deben replantear esa idea, y nuestra percepción de permanencia resulta engañosa. El lecho expuesto es la evidencia visible de ese cambio para la memoria cultural de la región. Las implicaciones son profundas. El Éufrates atraviesa una tierra estratificada por la historia: sumeria, babilónica, asiria, islámica, otomana y moderna. El río está tejido en la mitología y las escrituras, en la identidad de los pueblos que tocó, y la revelación de su secado junto con el descubrimiento de túneles ocultos activa esa memoria. Lo que estaba sumergido se vuelve visible, lo que se confiaba se cuestiona, lo que era constante se vuelve inestable. Los científicos no solo descubren pérdida de agua, sino también una pérdida de invisibilidad. Ya no existe el consuelo de un río que fluye, sino la confrontación con los huesos expuestos de su pasado. Además, el evento plantea preguntas sobre el tiempo. El túnel descubierto implica que las sociedades humanas antiguas usaron el río de formas que quizá aún no comprendemos del todo. Y el hecho revelado sugiere que lo que hoy llamamos flujo normal pudo haber sido ya anómalo frente a patrones cíclicos históricos. El descubrimiento invita a una nueva lectura del paisaje. El lecho del río se convierte en archivo, las exposiciones en evidencia. En ese sentido, el secado es tanto una revelación del pasado como una advertencia del futuro. El hallazgo científico no es solo geológico o hidrológico, es histórico, humano y ambiental. En términos de escala, el secado es monumental. No se trata de un nivel bajo estacional, sino de grandes segmentos de uno de los ríos más largos de Asia Occidental quedando expuestos. Las implicaciones para el abastecimiento de agua, la agricultura, la generación de energía y los servicios ecosistémicos son enormes, y las revelaciones visibles del canal, los sedimentos y los artefactos magnifican el impacto al hacer tangible lo que de otro modo sería abstracto: un caudal perdido. Los científicos están capturando datos, documentando lo que emerge, midiendo lo que retrocede e interpretando las señales. El túnel descubierto es una imagen poderosa, pero la historia mayor es el colapso hidrológico subyacente que la población local y la comunidad científica
están presenciando. Quizá la implicación más profunda sea cómo los sistemas humanos se adaptarán a lo que ha quedado al descubierto. El lecho del río, ya no oculto, representa un desafío. La infraestructura existente puede dejar de tener sentido. El riego, las represas y la regulación del flujo pueden requerir rediseño. Las comunidades dependientes del río deben replantear sus expectativas. Los arqueólogos deben actuar con rapidez para documentar lo expuesto, y los responsables políticos enfrentar la dura verdad de que el río que antes entregaba agua con fiabilidad quizá ya no lo haga. El secado no es solo una cuestión de niveles de agua, es sobre las suposiciones que hacemos acerca de la naturaleza y cómo planificamos a partir de ellas. El descubrimiento del lecho expuesto y de las nuevas estructuras reveladas es a la vez emocionante y sobrio. Ofrece oportunidades a los arqueólogos, pero también señala riesgos para los científicos. Brinda un experimento natural sobre el fracaso de un sistema fluvial, pero despierta alarma en las poblaciones locales. Genera preocupación inmediata por el suministro de agua y vulnerabilidad a largo plazo. Para el mundo, se convierte en un indicador de las presiones más amplias sobre los sistemas fluviales globales. El secado del Éufrates puede reflejar lo que ocurrirá en otros lugares si el clima y el impacto humano continúan sin control. El túnel descubierto se convierte en una metáfora de lo que yace oculto bajo la superficie de nuestras suposiciones, que el agua fluye, que los ríos perduran, que los sistemas persisten. Ahora sabemos que la revelación puede llegar de repente. Al reflexionar sobre este evento, los científicos enfatizan que el flujo que presenciamos no es simplemente menor, sino fundamentalmente alterado. El ritmo de llenado y liberación ha cambiado, el volumen ha disminuido y la estacionalidad se ha desplazado, lo que significa que incluso si el agua regresa, puede que no lo haga del mismo modo. Mientras tanto, lo que queda expuesto, el lecho seco, las estructuras enterradas, los registros de sedimentos, exige atención. Lo que estaba oculto ahora forma parte del paisaje visible. Lo que se daba por sentado está en peligro y lo que era constante ahora es contingente. Así, el secado del Éufrates y los descubrimientos posteriores se combinan en una narrativa estratificada. Una capa es la crisis ambiental, la reducción del agua, los factores climáticos y el estrés humano. Otra es la revelación arqueológica, con túneles, escaleras y rasgos expuestos. Una tercera es el desafío para los sistemas humanos, el suministro de agua, la agricultura y la geopolítica. Todas convergen en este momento de exposición, donde el lecho del río queda desnudo. Los científicos han encontrado lo que estaba oculto, y ahora el mundo debe afrontar lo que el río que se seca revela. En el silencio donde antes corría el agua, donde las orillas rebosaban vida y comercio, el hueso expuesto del lecho del río habla. Cuenta de un tiempo en que las civilizaciones florecieron en sus márgenes, cuando los canales de riego tallaban la tierra y el flujo del río se daba por hecho, pero también de un tiempo que ahora cambia, con un clima más cálido, menos lluvias, represas que alteran el caudal y agua extraída más rápido de lo que se repone. Las estructuras descubiertas unen esos dos tiempos. El lecho del río se convierte en un puente entre eras, un registro de lo que fue y un marcador de lo que puede perderse. La revelación científica no trata solo de lo que se encontró, sino de lo que ya no fluye. Las aguas que retroceden del Éufrates han dejado al descubierto no solo las cicatrices de un río antiguo, sino también un espejo que refleja el frágil equilibrio de la humanidad con la naturaleza. A medida que los científicos continúan sus estudios, a lo largo de los cauces resecos, sus hallazgos ganan significado.
La ausencia del río ha transformado paisajes antes familiares en llanuras desoladas, donde historia, geología y tiempo se entrelazan. Tras este secado extraordinario, cada capa expuesta cuenta su propia historia, de vidas que prosperaron, de civilizaciones que surgieron y cayeron, y del ritmo cambiante del planeta que gobierna todo. El terreno recién expuesto se ha convertido en un archivo al aire libre, y a medida que el agua se retira, los sedimentos antes acumulados en silencio quedan al descubierto, revelando milenios de cambios ambientales grabados en sus colores y texturas. Las bandas más claras muestran períodos de sequía ocurridos hace miles de años, mientras que los estratos más oscuros y gruesos revelan eras de inundación y fertilidad. Paleobotánicos y geoquímicos que examinan estas capas encuentran rastros de polen antiguo, restos de plantas carbonizadas y sales minerales que describen un clima fluctuante mucho antes de la civilización moderna. El propio cuerpo del río es un diario del tiempo. Cada inundación y cada hambruna, cada cambio natural y cada intervención humana quedan escritos en sus sedimentos. En este contexto, el secado no es simplemente un desastre, es una revelación, una apertura repentina de conocimientos que habían permanecido sellados bajo la corriente durante miles de años. El descubrimiento de antiguos canales de riego tallados profundamente en las orillas ahora visibles del río ofrece una visión de cómo las primeras sociedades diseñaron el Éufrates para sostener la vida. Zanjas revestidas de piedra corren paralelas al cauce. Algunas aún muestran patrones de erosión del agua, lo que sugiere un uso continuo durante siglos. Estos canales son evidencia de una delicada simbiosis entre el ingenio humano y la abundancia natural. Los arqueólogos se maravillan de su precisión, construidos sin instrumentos modernos y, aún así, diseñados para mantener un flujo constante durante las estaciones secas. Verlos hoy expuestos y abandonados es presenciar el fantasma de un antiguo triunfo tecnológico eclipsado por un colapso ecológico moderno. El mensaje resulta casi poético. La humanidad una vez aprovechó el río con respeto, y ahora la ausencia del río revela el costo del desequilibrio. En medio de la exposición geológica, los científicos también encuentran evidencias de asentamientos que antes permanecían ocultos bajo la llanura de inundación. Fragmentos de cerámica, piedras talladas y restos de viviendas han emergido del lodo. En un sector cercano a la frontera entre Siria e Irak, los investigadores documentaron los restos de una base de piedra dispuesta en círculos concéntricos, que se cree formaba parte de una estructura de gestión del agua o de carácter religioso. Su proximidad al antiguo flujo principal del río sugiere que estas personas vivían en íntima relación con el agua, no solo sobreviviendo gracias a ella, sino organizando toda su existencia en torno a ella. Ahora, los contornos de sus hogares reposan bajo un cielo abierto, y el río que una vez los alimentó ha quedado reducido a memoria. Este redescubrimiento transforma al Éufrates de un río vivo en una ruina monumental que se extiende a través de desiertos de tiempo. Cada hallazgo profundiza la carga emocional del acontecimiento. Lo que antes se creía perdido para siempre, ahora yace expuesto y vulnerable. Los arqueólogos trabajan con rapidez para documentar y preservar lo que pueden antes de que el viento, el calor y el polvo erosionen los frágiles restos. La paradoja es contundente. La ausencia del río, aunque catastrófica para la vida, se ha convertido en un regalo para el conocimiento, pero un regalo cargado de tristeza, porque cada artefacto rescatado del lodo seco lleva consigo el peso del declive ecológico. El Éufrates, antaño dador de vida, ahora nos entrega memoria. El secado de un río tan antiguo
también transforma la comprensión de la geografía. Los mapas que durante milenios trazaron la línea azul serpenteante del Éufrates deben ser redibujados. Las imágenes satelitales muestran interrupciones donde antes había flujos continuos y, incluso en sus tramos superiores, la reducción del volumen altera por completo la hidrografía de la región.